Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos. Por favor. Estas palabras que el apóstol Pablo, hermanos, pues nos hace llegar a nosotros, hermanos, con un simple propósito: mejorar, crecer, presentarnos de una mejor forma delante del Señor. Libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a dar lectura del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3, vamos a hacerlo todos a una misma lectura, todos unidos. Dice así la palabra de nuestro Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Yo pues, decía Pablo, preso en el Señor. Qué bonito ha de ser decir estas palabras de Pablo cuando decía: yo preso en el Señor, yo sujeto al Señor, obediente a su palabra. Yo pues, dice, en el Señor os ruego, y nos hace la invitación, que andéis como es digno de toda vocación con que sois llamados. Con toda vocación con que sois llamados. ¿Cómo fuimos llamados, hermanos? Siendo libres. Quizás fuimos llamados siendo bajo yugo, teniendo yugo. Fuimos llamados quizás, hermanos, viniendo con costumbres del mundo, viniendo quizás con educaciones diferentes, viniendo al Señor con formas de vivir quizás muy alejadas de parte de nuestro Dios. Pero cuando el Señor nos llamó fue con un propósito, hermanos. Como decía aquí nuestro hermano Pablo, que andéis como es digno en el Señor. Y quise usar este verso, hermanos, para invitarnos a que analicemos quién es el más grande en el reino de los cielos cuando el Señor venga. Porque saben, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo sus discípulos le preguntaban: ¿quién es el que será más grande en el reino cuando tú vengas? En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, hermanos, encontramos que aquellos discípulos que el Señor, hermanos, le seguían, estaban aprendiendo, y que quizás en aquellos pescadores, en aquellos publicanos, en aquellos hombres que el Señor había llamado, venían también con diferentes educaciones, con diferentes formas de ver la vida. Porque un pescador, decíamos, hermanos, es un hombre valiente, un hombre arriesgado, decidido, que en muchas ocasiones no le teme a nada. Quizás por ahí vio a Jacobo, vio a Juan, vio a Bartolomé y les dijo: seguidme. Aquellos hombres decididamente dijeron: te sigo, maestro. Pero hubo quien, hermanos, cuando el Señor los llamó, dijo: Señor, espera, es que tengo que enterrar a mi familiar, o es que espera, Señor, me acabo de casar y tengo que irme de luna de miel, o espera, Señor, es que compré unas tierras, un negocio y tengo que atenderlo. Espera, Señor, no es mi tiempo aún para seguirte. Pero aquellos hombres, hermanos, cuando andaban con el maestro, aquellos 11 o esos 12 discípulos, en muchas ocasiones quizás entró el celo en ellos. Y entre ellos, después de ver que con el maestro habían ido a la transfiguración aquellos 3 discípulos, y los demás decían: ¿será Juan? ¿Será Jacobo? ¿O será Pedro al quien
¿Es un hombre intrépido? ¿Es un hombre que es arrebatado? ¿O es un hombre que contesta y que está, Señor, yo daría la vida por ti? Señor, donde tú fueres, iré yo. Ese hombre que estaba listo cuando se ofrecía a hablar, pelear, sacar la espada. Decían ellos, ¿será uno de ellos? ¿Quién será el mayor? Pregunto a mis hermanas, porque una madre de dos de sus discípulos se acercaba al maestro y le decía, Señor, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda delante de ti cuando tú vinieres. Yo creo que muchas de ustedes lo habrán hecho también, porque ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Pero decía el Señor, ¿podrán beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo que yo tengo? No toca a mí tomar esa decisión, decía nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos, hermanos, que en esos 3 años y medio que el maestro anduvo de aquí para allá enseñándoles a las gentes, predicándoles el mensaje, también sus discípulos tenían que aprender a la sujeción. Tendrían que quitarse quizás aquellas costumbres, aquellas educaciones, aquellas cosas que quizás les impedía estar listos para lo que venía más adelante. Y decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién será el mayor en el reino de nosotros 12 que le hemos seguido en los tiempos difíciles, en la persecución, en los tiempos de angustia quizás? ¿Quién será el mayor? ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa a nosotros, verdad? ¿Quién será el mayor? Y nos preguntamos, quizás en lo muy dentro de nosotros, y decimos, ¿quién será el que sustituya? ¿Quién será? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía muchas formas de ir enseñando a sus discípulos y a la iglesia. A nosotros, hermanos, nos está enseñando. Y cuando era hablarles de pescadores, les hablaba a aquellos hombres que avientan la red y les daba su lección a cada uno de ellos. O al labrador. Y les hablaba conforme a lo que ellos estaban viviendo en su vida cotidiana. Les hablaba de aquellas vírgenes fatuas, aquellas prudentes, cómo habrían de prepararse. Y decía, estar alertas, hermanos, apóstoles. Y aquellos que escuchaban, dice, estar alerta porque el reino de los cielos se acerca cada vez más. Muchos oían al maestro y no entendían lo que él quería decirles. Muchos escuchaban sus parábolas y no entendían cuando el Señor les hablaba y les apercibía lo que necesitaban aprender. Pero su pueblo, hermanos, a lo largo de los tiempos nos ha dado esa capacidad de aprender. Nos ha dado esa capacidad, hermanos, de ir creciendo espiritualmente e ir avanzando. Pablo decía, hermanos, unas palabras. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. ¿Qué dice, hermano David? David Herrera, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 13, verso 11, por favor. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Gracias. Cuando yo era niño, me comportaba como niño, es normal, ¿verdad? Y es algo hermoso. Hablaba como niño. Pero ahora que ya he sido grande, ya he crecido, he conocido, he aprendido, ahora ya mi hablar es otro. El Señor Jesucristo les decía a sus apóstoles, vamos al libro de Mateo, hermanos, capítulo 18. Viendo, hermanos, que los apóstoles discutían, quizás debatían entre ellos, ¿quién será el mayor? Cuando el Señor Jesucristo se presentaba con ellos, se quedaban callados y el Señor, conociendo lo que ellos hablaban y que los que ellos habían comentado, el Señor Jesucristo dice que
tomando a un niño, dice el verso 2 del capítulo 18, y llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquellos que debatían quién sería ser más grande, con esto que el Señor Jesucristo les dijo: si no fuereis como este niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Cosas sencillas quizás les habló el maestro, pero cuando recuerdan a Nicodemo, hermanos, en el capítulo de Juan, cuando el Señor le hablaba y Nicodemo reconociendo, ¿y quién era Nicodemo, hermanos? Un príncipe de la sinagoga, un hombre estudiado, un hombre preparado. Y cuando el Señor Jesucristo le decía: si no volvieres a nacer, no podrás ser parte del reino. Y Nicodemo, ¿qué decía? ¿Podrá un hombre a mi edad volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Fíjense, hermanos, un hombre tan preparado, preguntando ¿cómo podría hacerle para volver a nacer de nuevo? Ya encontramos la respuesta y le dice: necesario es el bautismo, nacer de nuevo. Como en ocasiones, hermanos, cuando el hombre no entiende, en esta ocasión a Nicodemo se le explicó: no es necesario que vuelvas a nacer literalmente en el vientre de tu madre, no es necesario eso. Así delante a los discípulos, hermanos, les dice: si no fuereis como un niño, no podéis entrar en el reino. ¿Qué es un niño, hermanos? Y me voy a la edad, hermanos, de 4, 5 años. Aquellos que tienen a sus niños de 4 o 5 años, ¿qué ven en aquellos pequeños? Ven la inocencia, ven la paz, la tranquilidad, el amor cuando se acercan a ustedes, sus mamás, sus papás, la inocencia que ellos manejan, el estar experimentando cosas, el estar probando, el estar tocando, el estar viendo qué pasa si mueven aquello. Qué bonito son aquellos niños, ¿verdad? Cuando no hay maldad, cuando no hay enojo, cuando no hay ira, cuando no hay preocupación de nada, cuando llega la hora de dormir y si están en la banqueta, en el suelo, allí se duermen. Cuando llega la hora de comer, a ellos no les interesa si hay o no hay, ellos piden y nosotros como padres les preparamos y les damos esos alimentos, y para ellos no hay preocupación si no hay dinero, si no hay trabajo, si nos va bien, si falta algo. Para ellos es todo maravilloso. Ser como niños, amados hermanos, implica un cambio en nuestras vidas. Recuperar aquello que cada día, hermanos, vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Aquella inocencia de aquel niño se va perdiendo cuando llegan a la adolescencia y cuando le llegan a la juventud, y aquella inocencia se perdió. Qué bonito, hermanos, es hablar con mis hermanos adolescentes y ver que todavía hay esa inocencia en sus formas de hablar, en sus formas de ver problemáticas, y que están experimentando aquellos adolescentes y expresan y dicen: es que lo hice de esta forma porque así lo decidimos ahí, el grupito de adolescentes, y vemos: hijo, pero no era lo correcto, lo hiciste mal. Dice: pues nosotros así lo decidimos y tomamos lo mejor. Pero en su inocencia, hermanos, todavía vemos en nuestros adolescentes la inocencia para tomar las decisiones, y que lo han hecho, aunque se han equivocado y dicen: pues lo decidimos así, pues hubo error, pero contentos. Qué bonito, hermanos. Y eso implica, amados hermanos, nosotros que ya somos jóvenes, hablando de mis hermanos jóvenes, de mis hermanos adultos, de mis hermanos que estamos ya en la tercera edad o están en la tercera edad,
¿Quién de nosotros, hermanos, quisiéramos regresar a esa niñez? Yo creo que todos. Y si preguntase a mis hermanos más mayores, que está aquí presente, hermano David, ¿qué recuerda de su niñez? Algo que no se le olvide de su niñez. Así breve y algo que diga, me acuerdo de esto, de mi niñez. Había felicidad, ¿verdad? Qué bonito, hermanos. Qué bonito cuando hay felicidad en nuestra niñez, ¿verdad? Qué bonito. Y quizás hasta descalzo se jugaba. Pero éramos felices, ¿verdad? Hermano Stolia, ¿qué recuerda de su niñez? Algo bonito ahí que siempre quedó ahí grabado y qué bonito, hermanos, cuando decimos, mi niñez fue algo maravillosa. Hermano, pues lo que yo recuerdo, de muy chica, digamos entre 4 a 6 años, pues yo salía con mi papá y me llevaba de la mano a ciertos lugares que él caminaba, a revisar ciertos trabajos que él tenía. Y pues me acuerdo que andaba mucho con él. Recuerdos más adelante, ya de los 7, 8 años, fue cuando para mí se empecé a descubrir un niño dentro de la iglesia. Fue un espacio que pues únicamente viví con mi papá, mi mamá y fueron los primeros años de escuela. No recuerdo más, pero sentía yo una protección en ellos. Así Es lo es. que me acuerdo. Sí, gracias, hermana. Fíjense lo importante, y si yo preguntara a cada uno de nosotros, hermanos, algo de nuestra niñez siempre está presente, ¿verdad? Siempre ahí va a quedar y qué bonita nuestra niñez. Cuando se es niño, hermanos, hablando de la edad de 4 o 5 años, dice, se tienen las manitas pequeñas, ¿verdad? Que no se alcanza quizás a abarcar todo lo que se quisiera abarcar cuando es un niño. Quisiéramos comernos al mundo en esa niñez. Todo sobrepasa todas las cosas, dice, nos sentamos en esa sillita, vemos a aquellos niños pequeños, sus pies colgando, pero la felicidad está ahí, la paz, la tranquilidad, el amor. Decía nuestro hermano David, había pobreza. Les tocó vivir una etapa difícil de pobreza, de escasez. Ya quizás a nuestros niños, a nuestros hijos, ya no vivieron esa etapa de escasez, de decir no hay, o de quizás, recuerdo palabras de nuestros hermanos antiguos, mi hermana Eustolia o mi hermano David, que se hacía una olla de atole con agua, ¿verdad? Y piloncillo y pues a que rindiera porque eran muchos y era poquito lo que había que comer. Más aún, hermanos, en un niño, su felicidad consiste en que no quiere controlarlo todo. Su felicidad está en lo que está haciendo al momento, en lo que va a descubrir, en lo que va a sorprenderse de las cosas que hay en el mundo. Recuerdo a uno de los niños y le decíamos, hijo, mira, aquí hay este papel pasante. Hoy en la actualidad, ¿qué es eso? Decía. ¿No conoces el papel pasante? Le decía a uno de los nietos. Ah, mira, lo metes abajo de la hoja, calcas. Hermano, se quedó sorprendido de que esto existiera. Dice, esto no lo conocía. Estoy sorprendido de este invento, dice. ¿Quién lo inventó el papel pasante? Que para nosotros, hermanos, era algo muy antiguo.
Eso bonito, hermanos, cuando vemos el asombro, cuando vemos la alegría en sus ojos, cuando vemos, hermanos, cuando les damos un obsequio, cuando se les da un premio a aquellos hijos, a aquellos niños, es algo que queda grabado para toda la vida. Por algo el Señor decía, ser como niños. La grandeza de un niño, hermano, no está en lo que el poder que tiene sobre las cosas o las personas. Más bien, él es libre y que desea gobernar, pues lo que está a su alcance, lo que tiene en sus manos, aquel juguetito. Así como él encuentra la seguridad, como decía nuestra hermana Austolia, ¿cuántos encontramos la seguridad estando con papá y con mamá? Estamos seguros. No pasa nada. No hay peligro de nada cuando estamos bajo ese cobijo de papá y de mamá. Qué bonito, y qué bonito que estén recordando ahorita sus niñez, sus etapas bonitas donde el papá protegía, donde la mamá sustentaba, donde cuando aquel niño, cuando alguna vez nos caímos, llegaba nuestra mamá y nos decía, hijo, adelante, no pasó nada, sigue adelante. Qué bonito cuando siempre sentimos este cobijo de parte de Dios. Cuando sentimos que nuestras manos son pequeñas y que no podemos solucionar circunstancias, hermanos, es importante que volvamos a ser como niños. Que así como aquellos niños, hermanos, tuvieron sus dificultades para alcanzar lo que quizás la alacena, para alcanzar las galletas, quizás el no alcanzar las cosas que ellos buscaban y siempre buscando al papá o la escalerita o el subirse, hermanos, cuando no se mide el peligro, subirse a una mesa, subirse a una silla y subirnos hasta lo más alto. Ahí está la inocencia de que ellos no ven el peligro y que están siempre, hermanos, bajo el cobijo de nuestros padres, de sus padres. No son perfectos los niños, pero están aprendiendo, hermanos, día con día cosas nuevas. Porque el Señor Jesús les dijo, si no sois como niños, no podréis alcanzar el reino de Dios. Y no les decía como Nicodemo pensaba de volver a retroceder tiempo atrás para volver a esa etapa bonita de nuestra vida, sino que, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos decía a nosotros, nos dice también a nosotros, tendremos que ser como niños. Y qué bonito cuando nos reunimos en casa, cuando hay esa convivencia entre hermanos mayores ya de más de 50, de 40 años y nos reímos y nos acordamos y nos gozamos y decimos, no me había reído como lo he hecho en hace mucho tiempo. Qué bonito cuando decimos, ese niño que tienes dentro, déjalo vivir, sácalo. Hermanos, pero qué importante es ser como un niño, inocente, humilde, sin reproches, con humildad, sin envidias, sin enojos, sin iras, sin reclamos. Vivir el día con alegría y siempre estar cobijado bajo el amparo de nuestro Dios. ¿Cuántos niños encontramos en las Escrituras que nos dieron ese ejemplo? Aquel niño, hermanos, que se allegaba y que estando en el templo y oía la voz y decía, Samuel, Samuel. Y aquel niño decía, aquel adolescente decía, Elí, ¿qué quieres? ¿Me has llamado? Y cuando la tercera vez le dice el sacerdote Elí, si oyes que te hablan, en la primera carta de Samuel encontramos, hermanos, esta enseñanza, y si oyes que esto te vuelven a llamar, dime aquí, Señor, es Dios el que te está hablando. Y aquel niño dice que escuchando por cuarta ocasión su nombre, dice que, Señor, heme aquí. Qué importante, hermanos, la inocencia cuando el Señor se presenta y nos llama y nos dice ser como niños, sin malicia, con amor. Recuerdo palabras del profeta Jeremías en el capítulo 1, del 1 al 6, hermanos, cuando el Señor lo llama y decía a Jeremías, es que soy un niño para la tarea que me estás encomendando.
y le decía a nuestro Dios, no digas que eres un niño. Dice que tocando nuestro Dios su boca, dice Dios de su espíritu. Y hermanos, ese profeta anunció muchas cosas para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces en nuestra edad adulta, hermanos, todavía nos decimos, es que me siento como un niño ante esta adversidad, ante esta situación que no sé qué hacer? Qué bonito, hermanos, digámoslo, sintámoslo. Sentir la necesidad de que nuestro Padre, y quizás no está nuestro Padre ya literal, pero sí tenemos a nuestro Padre Dios que está para ayudarnos y decir, Señor, Padre mío, ayúdame para buscar la solución a esta necesidad. Isaías capítulo 63, hermana Janet, si nos ayuda, por favor. Libro de Isaías capítulo 63, verso 10. Y otra de mis hermanas, hermana Julia, nos ayuda con Primera de Crónicas capítulo 29, verso 10, por favor. ¿Qué dice, hermana, el micrófono? Nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. 63:10, hermana. Sí, equivoqué la cita. 63:10. Sí, es 63:10. Entonces ayúdeme con el 64, verso 8, por favor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, todos nosotros. Gracias, esa es la cita. Tú eres nuestro Padre, el que de lodo nos formó y nos hizo. ¿A quién tendremos que acudir? ¿Qué dice, hermana Julia, por favor? Primera Crónicas 29:10. Por favor. Asimismo holgóse mucho el rey de David, y bendijo Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, de uno a otro siglo. Gracias. Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos olvida eso hermoso que éramos de niños? Cada uno de nosotros como niños, hermanos, tuvimos ciertas características. Algunos queriendo descubrir cosas nuevas, algunos estudiosos, algunos pegados a la falda de nuestra mamá, algunos pegados con el papá, buscando qué hacía el papá. Qué importante, hermanos, cuando la niñez y decíamos, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá, y veíamos a esas niñas de 3, 4 años con los tacones de mamá y decíamos, yo como mi mamá. O cuántos a nuestros hijos con la corbata ahí amarrada en el pecho, yo quiero ser como mi papá. Qué importante, amados hermanos, cuando hay esa limpieza, esa sinceridad, ese amor de ser un niño. Para alcanzar, hermanos, el reino de los cielos, el Señor les decía a sus discípulos, tendréis que ser como niños. Y no niños literales, sino niños, hermanos, en el sentido, en la espiritualidad, en la sencillez, en la paz, en el amor. Y qué bonito, hermanos, cuando encontramos esos ejemplos como Samuel y como otro joven también. Hermano Mario, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Otro joven también, pero dice ahí algo hermoso también sobre que era un niño. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos como Timoteo, hermanos? ¿Cuántas mujeres de ustedes, varones de mis hermanos, cuántos podemos decir? Pues como a Timoteo. Jóvenes, ¿cuántos como a Timoteo que decían tu abuela Loida, tu madre Eunice? ¿Cuántos de nosotros decimos mi abuela que me instruyó, mi madre que también ahí está? Qué bonito, hermanos, que las generaciones y que desde niños dices, también como Timoteo,
has sabido las sagradas escrituras, has conocido. Niños muy especiales, como ustedes, mis hermanos y hermanas. Niños que desde pequeños fueron instruidos, fuimos instruidos por nuestros padres, por nuestros abuelos, y que el testimonio ahí se está viviendo en nosotros. ¿Cuántos como Timoteo? ¿Cuántos? Como ese niño Jesús, dice que a la edad de 12 años, dice, lo encontraron allá sus padres, hablando con aquellos sacerdotes, con aquellos fariseos, con aquellos hombres estudiados, y nuestro Señor Jesucristo crecía y se fortalecía en espíritu y en conocimiento, porque el Señor ahí estaba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como niños, que pasábamos a cantar y que los nervios nos ganaban, hermanos? Cuando nos parábamos al frente y quizás las lágrimas se derramaban y llorábamos ahí al frente como cuando éramos niños, y los nervios nos ganaban, y aquello que me había aprendido por meses, pues cuando me presentaba, los nervios nos ganaban. ¿Cuántos como niños, hermanos, que fuimos instruidos, educados, y que, hermanos, ahí está hoy dando fruto aquello que cuando se nos dio la instrucción, lo vivimos? ¿Cuántos como niños, hermanos, que siempre, hermanos, estuvimos fieles sirviendo al Señor desde la edad muy pequeña, como hoy nuestros pequeñitos? No saben leer, pero ellos quieren su ignario, quieren tener también aquí la letra, porque ellos desean alabar al Señor. ¿Cuántos como niños, hermanos, que no había enojos, no había disgustos, no había nada que el sábado nos perturbara, y era alabar y sentirnos felices por lo que el Señor nos daba? La humildad. Dice el Salmo, un salmo que cantamos a nuestro Dios, el Salmo 8, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que su pueblo, seamos su iglesia, seamos con esas características de un niño. Limpios, puros. ¿Qué dice el libro de Mateo 11:25? Otro de mi hermano Rodrigo, por favor. Mateo capítulo 11, verso 25. Y una de mis hermanas, hermana Gabriela, nos ayuda con Lucas capítulo 10, verso 21, por favor. 11:25 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Amén. Y cuando se refería ahí, hermanos, no es que a los niños de corta edad le haya revelado aquello, no. A las personas con aquella limpieza, con aquella sinceridad, con aquella humildad, dice que se lo haya revelado a estos que tienen un corazón dócil delante de Dios. Hermana, Lucas 10, 21, por favor. Dice: en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agrado. Gracias, hermano. Que las hayas revelado a estos de un corazón limpio y sincero. Seamos como niños. Ya nuestro hermano Pedro, hermanos, en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: dejando pues toda malicia, todo engaño y fingimientos, envidias y todas detracciones. Fíjense, hermanos, es lo que tenemos que ir avanzando como iglesia del Señor, dejando todo aquello que es vano, todo aquello que me hace que me descuide de lo importante, el alabar a Dios, el servirle, el estar presto a la honra de mi Dios, dejando todo aquello. ¿Y qué dice el verso 2?
desead como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño recién nacido? Cuando tiene hambre, pide y llora y grita y hace lo necesario para que su mamá le dé de comer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y qué dice, hermanos? Sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Qué importante, amados hermanos, ser con esas virtudes de esos niños, que se está acabando el día y los llamamos y no estoy cansado, mamá, déjame otro ratito. Que se acaba el sábado y que todavía tenemos la oportunidad de, dice en el coro, vamos a alabar el coro, vamos a esforzarnos, vamos a nuevamente a pedir fuerzas al Señor porque quiero seguir alabando y prepararme al Señor. Sí, estos cuerpos ya los sentimos cansados, ¿verdad? Porque ya la rodilla, o quizás ya el hombro, quizás la espalda ya me tiene cansado, pero cuando podamos vivir como niños, hermanos, nada nos va a detener. Vamos a dar amor, vamos a dar entusiasmo, vamos a dar alegría. No nos vamos a fijar en cosas pequeñas que puedan afectar. Pero cuando el Señor, como dice, queréis alcanzar el reino, necesario es que seamos como niños, sin malicia, con amor. El apóstol Pablo, hermanos, pues hablando del amor, nos daba una cátedra, vamos a decirlo así. Vamos a la carta a los Corintios, hermanos, capítulo 13. Y nos daba una cátedra, hermanos, porque en muchas ocasiones nos encontramos con estas cosas que Pablo anunciaba. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vamos a trasladarnos a tiempos actuales. Si yo estoy súper preparado en la vida del mundo, pero no tengo caridad, que es la caridad del amor de Dios, vengo a ser, dice, como metal que resuena, vano. Aunque esté en lo mejor preparado de escuelas de las mejores, y si no tengo amor, en vano. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase montes, pero no tengo caridad, de nada sirve. De nada, dice ahí. Y si repartiese toda mi hacienda para que den de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo caridad, no tengo amor, de nada sirve. La caridad, hermanos, el amor, es sufrido. ¿Quiero amor? Tengo que sufrir. Porque, hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y vino a sufrir por amor de mí, de usted, por amor de todos vino a dar su vida. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. No es incuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. Y cuando hacemos mención, hermanos, imagínense ese niño, no piensa mal, no se irrita, sí se enoja quizás porque le quitan el carrito, pero al ratito ya está feliz y se le olvidó el que le quitaron su carrito y hay paz y sigue en amor. La caridad, dice, nunca deja de ser. Las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas, la ciencia será quitada, pero el amor seguirá siendo. Qué importante, amados hermanos, que nos mezclemos, que
todas estas virtudes, hermanos, que el Señor está pidiendo en nosotros, sea como la de ese niño espiritual que llevamos dentro. Que eso florezca. Que esa niña, que ese niño que hay en nosotros espiritual, hablando de limpieza, de pureza, de hermandad, de amor, de humildad, de sinceridad, de un corazón dócil, ese es el que flote, hermanos, para que, hermanos, podamos ser y alcanzar ese reino que los discípulos peleaban, que los discípulos querían tener el principado al lado del Señor, pero hoy como iglesia, hermanos, la invitación es a que vivamos como un niño en el Señor, en amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar que si te doy amor me vas a dar amor, no, sin esperar nada, hermanos. Ese amor con que Cristo nos ha amado. Así que, amados hermanos, meditemos en ello. Dios quiere que sigamos creciendo, que nada nos impida dar pasos firmes en el Señor, que nada nos detenga en alabar, en glorificar su santo nombre, pero depende de cada uno en lo personal, de mí. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero agradar al Padre? Y yo voy a buscar, hermanos, cada uno vamos a buscar la mejor forma de presentarnos al Padre. Y ahí a sus discípulos el Señor les dijo, si no sois como este pequeñito, este niño, limpio y sincero y de un corazón limpio, no podréis heredar el reino preparado para vosotros. Que el Señor los bendiga, la paz del Señor sea con todos vosotros.